La carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 20 al 30. Escribe Pablo: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Pues hasta aquí el capítulo 1 de Filipenses. El apóstol Pablo, a estas alturas de la vida, ya sabía qué era lo que quería por encima de todo. Pero también era consciente de que no vivía para él, vivía para Dios. Y Dios todavía quería que él sea de testimonio para más personas por un poco más de tiempo. Él, pese a sus prisiones, estaba plenamente convencido de que si estaba ahí en Roma, prisionero, era porque el Señor así lo quería. Y por cuanto no hay mayor honor que servir al que ha creado todas las cosas, Pablo no se sentía en absoluto avergonzado por nada, aun pasando por dificultades tan grandes como estar privado de su libertad. No obstante, su anhelo era evidente. Él quería estar con el Señor. Fijaos la expresión en esta versión. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Ciertamente el razonamiento resulta muy simple, ¿verdad? ¿Con quién puede estar mejor un hijo de Dios que no sea Dios mismo? ¿Con quién puede estar mejor una criatura que no sea con su Creador? ¿Con quién puede estar mejor un cristiano que no sea con Cristo? La respuesta es clara. No hay mejor destino para un creyente que estar con el Señor por la eternidad. Es el mayor regalo, el mayor privilegio que podemos tener. No obstante, esto tiene varias implicaciones que la Biblia no oculta bajo una especie de letra pequeña, sino que lo muestra una y otra vez, ya sea de forma directa o literal, o incluso con ejemplos prácticos como la vida de Pablo, la vida de Esteban, la vida de Santiago y de tantos siervos de Dios que aparecen aquí en su palabra. Nosotros sabemos que cuando estemos en la presencia de Dios por la eternidad, todas nuestras relaciones con personas de este mundo cambiarán. Tus padres no serán tus padres, tus hijos no serán tus hijos, tu esposo o esposa no será tu esposo o esposa. Y como ha compartido también Ricardo, quizá probablemente nuestro nombre no será nuestro nombre allí. Ni qué decir nuestras posesiones, tampoco estarán con nosotros, sino que se quedarán aquí. No somos como los egipcios, por ejemplo, que pensaban que sus riquezas eran llevadas a la otra vida. Eso no forma parte de nuestras creencias. Tampoco perdurarán muchas cosas de las que creemos que forman parte de nosotros, pero que no son nuestra verdadera identidad, sino que son aspectos temporales, finitos, complementos de esta vida, que en algunos casos son pura vanidad. Y claro, todo esto concuerda con las enseñanzas más elementales de la palabra de Dios y de su Evangelio. Pablo lo diría en otro momento, ¿verdad? Sin nada hemos venido a este mundo y sin duda nada nos llevaremos.
del polvo venimos y al polvo iremos. Y también, ¿qué dice el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y en otro momento dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Desde luego Jesús no ocultó en ningún momento que el verdadero seguidor de Cristo debe practicar el desapego. El verdadero cristiano no puede hacerse tesoros aquí en la tierra, ni aferrarse a una persona o a varias. Pues todo lo que hay en esta vida tiene un propósito solo para esta vida, y por la gracia de Dios, la vida nueva que Él nos ha dado permanecerá tras la muerte y estaremos con Él para siempre. Cierto es que más de un lector ha podido pensar que las famosas palabras del apóstol Pablo, ya sabéis, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tienen el mismo valor y sacrificio que tendrían para muchos de nosotros, porque Pablo no estaba casado. Pablo no tenía hijos. Y Pablo tampoco tenía posesiones. Él era una persona austera, sencilla, soltera, sin familia ni descendencia. Y claro, pues en ese caso se puede comprender que Pablo pensase así. Se puede comprender que haya dado su vida por Cristo en el sentido más profundo y literal de la expresión. Pero claro, cuando analizas la historia del cristianismo, no solamente la vida de Pablo, sino de muchas y muchas personas que han pasado a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la historia, a lo largo del crecimiento de la Iglesia, te das cuenta que esa idea de que Pablo dijo eso porque él estaba solo y no tenía mucho que perder y por tanto no tiene tanto mérito ni supone tanta pérdida como para muchos de nosotros, esa idea cae por su propio peso. Como la típica expresión de es que Pablo es Pablo y yo soy yo. Y sí, Pablo es Pablo y nosotros somos nosotros. Pero a la vez Pablo ya no era Pablo y nosotros ya no somos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Pablo ya no era él, era Cristo en él. Y se supone que todo hijo de Dios hoy en día ya no es el mismo, sino Cristo en él mismo. Sin embargo, hoy en día se presentan todo tipo de teorías o interpretaciones con el fin de negar lo evidente. Hemos muerto por nuestros delitos y pecados. Y la nueva vida que Dios nos ha dado no es una vida que pueda ser usada a nuestro antojo, pues esa vida nueva no nos pertenece, es suya, somos suyos. El título de este mensaje es Pertenecemos a Cristo. Somos de Él. Por tanto, los que intentan argumentar cualquier cosa con tal de defender su ego o parte de su ego, o bien han sido confundidos por las filosofías de este mundo, se han enfriado espiritualmente, o bien no han experimentado la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestros corazones. Pablo lo tenía claro. Si Dios es real y el Señor es Cristo, no servirle a Él no tendría ningún sentido. No buscar más de Él sería una mala decisión. No pasar tiempo con Él sería una pérdida de tiempo. Y sí, es cierto que el apóstol Pablo no tenía mucho dinero, ni tampoco familia, pero sí llegó a tener gran prestigio. Llegó a ser un gran líder religioso dentro del judaísmo. Pero toda esa formación, todo ese prestigio, como veremos más adelante en Filipenses capítulo 3, lo estimó como basura. Pues nada de eso vale cuando ponemos los ojos en Jesús. Y lógicamente cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios apegos, nuestros propios miedos. Podemos cantar a viva voz, Señor, quiero ser más y más como tú, lléname de ti. O como la típica frase, Señor, ven ya, o llévanos a tu presencia. Pero a la vez, en una parte de nuestro ser sale una vocecita diciendo, pero todavía no, Señor. Déjame disfrutar más de mi juventud. Déjame disfrutar más de mi pensión. Déjame disfrutar más de mi familia. Déjame disfrutar más de mis vacaciones. O lo que sea que cada uno tenga en mayor estima. Y entonces, ¿qué es lo que más valoramos en nuestra vida? ¿A la vida en sí, es decir, a Cristo? ¿O a lo que puedo hacer en esta vida, es decir, mi ego? Y ojo que, por supuesto, como creyentes podemos disfrutar de nuestra juventud, de nuestras vacaciones, de nuestra familia, o de lo que sea que tengamos o que nos guste. Pero siempre estando centrados en Cristo en medio de todo ello, siempre viviendo de forma cristocéntrica. Él es el centro, no nosotros. Y esta gran lección el apóstol Pablo ya la había aprendido y la tenía presente, gracias a Dios.
Él ya se encontraba en el ocaso de su vida y fue bendecido con sabiduría por parte del Señor. Él sabía, como dijo Jesús en la famosa oración de Juan, capítulo 17, versículo 3, que en esto consiste la vida eterna. Fijaos qué gran definición. En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, el que ha enviado. En eso consiste no solamente esta vida, sino la vida eterna. Lógicamente, aquellos que no han entendido que esto es el sentido de la vida, solo velarán por sus intereses. No les interesará cuál es la voluntad de Dios, pues en verdad lo que quieren es poner en práctica su propia voluntad. Solo que por falta de recursos y por circunstancias externas y también malas decisiones, pues no pueden hacer lo que quieren a su manera. Y por eso algunos tienen pues la desfachatez en algunos casos de acercarse a Dios no para arrepentirse, no para creer en Él, no para seguirle, no para nacer de nuevo y servirle, sino para que Dios les bendiga con algo que ellos consideran que necesitan y que puede que lo necesiten y hasta incluso puede que Dios les escuche y obre en sus vidas, pero no es lo más importante. Quizá para que les bendiga con salud, trabajo o lo que sea que les falte. Y luego, como se han acercado a Dios por interés, cuando obtienen el favor, continúan con sus vidas como si nada hubiese pasado. Se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Es algo que pasó con el pueblo de Israel una y otra vez, y es algo que hoy en día también desgraciadamente sucede en algunas personas. Qué mal, ¿verdad? Cómo somos a veces de egoístas. Pensamos en nosotros mismos y es precisamente eso lo que nos ha llevado a la muerte. Como Satanás, que pensó en sí mismo y quiso ser como Dios, pues la misma historia. Queremos ser dioses. Y una manera muy sutil de querer serlo es pretender usar a Dios para nuestros propios fines. Es decir, ya no solamente no creemos en Dios, ya no solamente no nos sometemos a Él, sino que además queremos que Dios se someta a nosotros. Que Dios cumpla nuestros deseos. Que Dios cubra nuestras necesidades, las cuales por supuesto que Él las puede cubrir, pero no es lo más importante, y eso Dios lo sabe. Dios sabe cuándo te acercas a Él por pura necesidad para utilizarlo, y Dios sabe cuándo te acercas a Él porque le amas, y que por supuesto das gracias a Dios por todo lo que te da cada día, pero estás con Él porque le amas, no porque te da algo a cambio, sino porque le amas. Al igual que, pues, en el día a día, ¿verdad? Hay muchos hijos que se acercan a sus padres no porque les quieran, sino quizá por la herencia. Muchas personas que hacen la pelota a sus jefes, no porque verdaderamente tengan una relación como tal de respeto, por ejemplo, en medio del contexto laboral, sino para obtener algún tipo de beneficio. Y eso también surge en otros ámbitos, ¿verdad? Pues eso también Dios lo ve. En medio de todo esto, qué bueno es el Señor, desde luego. Por supuesto, muchas veces nos responde con un no contundente. A veces se queda en silencio para que reflexionemos y reconsideremos cómo estamos viviendo. Pero en otras ocasiones, aún sin tener relación con Él, Dios muestra su misericordia. Es decir, Dios puede bendecir a personas que no son sus hijos. Ya sabéis, la lluvia cae sobre justos e injustos. Pero aún así, los que no son de Dios no se dan cuenta de cuán bueno es el Señor. ¿Os acordáis, por ejemplo, de cuando el Señor Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno volvió para dar gracias? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y dónde están los 9? Los leprosos tenían una necesidad. Jesús, en su misericordia, les atendió. Les dio el milagro de que sean sanos, limpios. Pero de todos, ¿quién volvió a dar gracias? Lo dicho, hermanos, hay personas que solo acuden a Dios por interés, y aun cuando son escuchados y sus peticiones son cumplidas, no dan gloria a Dios, pues no viven para Dios, viven para ellos. Y está claro que un cristiano no vive para sí, vive para el Señor. Da alabanzas al Señor, es siervo del Señor. Y esto el apóstol Pablo lo tenía muy presente, pues ante su gran declaración de fe y su deseo de querer estar ya con el Señor, concluye que mejor debe quedarse por un poco más de tiempo.
No porque tenga un apego vano por esta vida, sino porque el Señor quiere usarle por una temporada más para que sea de bendición y testimonio a más personas. Él ya quiere estar con Cristo, pero debido a la iglesia y a lo que Dios tiene preparado todavía para él, él entiende que todavía debe de continuar por un poco más de tiempo. Por él, yo ya me voy con el Señor. Pero como sé que hay un propósito aquí, en este tiempo, que ya no es mío, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pues voy a seguir adelante con ese plan, porque es el plan de mi Padre. Es lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es lo mejor del mundo. ¿Qué voy a saber yo si yo no veo más allá de lo que tengo delante de mis ojos? Sin embargo, Dios ve todas las cosas y sabe todo lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, a través de nuestro tiempo. Y por supuesto, aunque aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los filipenses, pues el apóstol Pablo también siguió adelante sirviendo, escribiendo a otras comunidades, a otros siervos y también impactando a los romanos. Por ello, en el versículo 27 vemos cómo el apóstol Pablo cambia el tono y en parte modifica el tema. Les exhorta a los filipenses para que aprendan a vivir como ciudadanos del cielo. Esta enseñanza el apóstol Pablo la volverá a retomar también en el capítulo 3. Pero aquí también nos está mostrando por qué el Señor está usando adecuadamente el testimonio de su apóstol. Pues ya no solo es un ejemplo de poder en medio de la debilidad, un predicador de la libertad en medio de las prisiones, sino que también es una muestra del costo que implica seguir al Señor. Un costo que todos en mayor o menor medida también experimentaremos, o estamos experimentando. Pero los filipenses lo llegarán a experimentar en aquel tiempo, ¿no? Ya lo habrán experimentado desde luego, de forma más directa, pues les dice Pablo en el versículo 29 que no solo se les ha dado el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de padecer por Él. Increíble, ¿no? Alguno diría, vaya ánimo nos das, Pablo. ¿Cómo que no solamente se nos ha dado el privilegio de creer en Cristo, sino también de padecer por Él? El apóstol Pablo, ya sabéis cómo es, él escribe lo que el Señor le dice que tenga que escribir. Y el Espíritu del Señor es así, hermanos. Es directo. El Espíritu no esconde la verdad. Es el Espíritu de la verdad. ¿Os acordáis cuando el apóstol Pablo se encontraba casi al final de su tercer viaje misionero y el Espíritu Santo lo estaba llamando para que vuelva a Jerusalén? Pablo estaba expectante de saber cuál era el siguiente paso que debía dar, hasta que en un momento dado el Señor le reveló lo siguiente al apóstol Pablo. Te espera cárcel y sufrimiento, Pablo. Cárcel y sufrimiento. Y según lo que leemos ahí en el libro de los Hechos, se lo ratificó el Espíritu varias veces al apóstol Pablo mientras iba ya a Jerusalén y estaba concluyendo su tercer y último viaje misionero, al menos como persona libre, porque el cuarto viaje fue a Roma, pero ya preso. ¿Qué hizo Pablo al saber esto? ¿Que le esperaba cárcel y sufrimiento? ¿Dio media vuelta? Pues claro que no. Continuó con su camino. Si la voz proviene de Dios, hay que obedecerla sí o sí. Si no, puedes acabar, por ejemplo, como Jonás. Una gran historia de cómo podemos, pues, vivir o intentar vivir a la hora de resistirnos a la voluntad de Dios y las consecuencias que eso conlleva. Así que lo dicho, hermanos, tomemos ánimo y fuerzas en el Señor. Hagamos nuestras estas palabras. Pertenecemos al Señor. Nuestra vida es suya. La nuestra, la propia, ya la perdimos por nuestros delitos y pecados. Hemos sido muertos. Y ahora vivimos por cuanto Él vive. Vivimos por cuanto Él nos ha dado una nueva vida. Y por tanto ya no vivimos nosotros. Vive Él en nosotros. Aquellos que intentan gestionar su vida a su manera, como he dicho antes, o bien están siendo engañados y están siendo enfriados espiritualmente y están casi al borde, pero que todavía no salen porque pertenecen a Dios. Pero luego hay otro tipo de personas que creen que están en el Señor, pero no lo están. Y la prueba de ello es cómo viven el día a día. Cada uno debe de trabajar
y ver cómo se encuentra delante del Señor constantemente. Cada uno debe de entender cómo trabaja Dios en medio de nuestras vidas. Como he dicho, hermanos, qué bueno saber que el apóstol Pablo no fue un llanero solitario, que muchas más personas como Pablo, incluso hoy, mueren por su fe, literalmente. No solamente que pierden algunas cosas de su vida, algunas comodidades, sino que mueren por su fe. Como he dicho, en mayor o menor medida, todo creyente, todo discípulo de Cristo padece. Algunos más, otros menos. Pero si son padecimientos que nos ayudan a entender todo lo que padeció Cristo por nosotros y por nuestros pecados, gloria a Dios, podemos profundizar todavía más en el costo de su justicia y de su amor, de su sacrificio, de su entrega. Y eso nos hace más partícipes, eso nos ayuda a identificarnos más con todo lo que implica lo que ha hecho Dios por nosotros, lo que nos ama Dios a cada uno de nosotros, y por tanto eso nos invita a amar más a los demás. Porque ya sabéis, el que poco ama es porque poco ha sido perdonado, poco ha comprendido el perdón de Dios. Sin embargo, el que mucho ama es porque ha ido comprendiendo todo lo que Dios ha trabajado en su vida, todo lo que Dios ha apartado de su vida, para que vea en ti a su Hijo y no a ti. Si Dios nos viese a nosotros tal y como somos, así sin más, ¿qué sería de nosotros? Qué bueno, hermanos, que tengamos, como he dicho, este testimonio, este ejemplo. Pablo, si de él dependiese, se hubiese ido con el Señor, pero se quedó por un poco más de tiempo. Esta enseñanza también de que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro hogar está allí, que acá estamos de paso, también es vital y por supuesto va en la misma línea. No importa, hermanos, cuándo sucede a cada uno ese viaje, ¿verdad? Algunos se irán a casa antes, otros se irán a casa después, y con casa me refiero a la presencia de Dios por la eternidad. Pero no importa cuándo le suceda a cada uno esto. Lo importante es que aprovechemos bien el tiempo mientras estemos aquí. Que ninguno considere que su tiempo aquí es suyo. Es de Dios. Y debemos de aprovecharlo para gestionar nuestras relaciones con Dios, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros entornos y con aquellos que lo necesiten. No entender que Dios está aparte de nosotros, sino que en medio de lo que cada uno hace, ahí está Dios. Porque pertenecemos a Dios. Y por tanto, donde cada uno esté, ahí está el Señor. De algún modo, entenderlo también como la extensión de su reino, ¿verdad? Una de las primeras enseñanzas del Evangelio, de la buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Si Dios reina en tu vida, si su Espíritu habita en ti, y tú te acercas a una persona que no es hijo de Dios, el reino de Dios se ha acercado a esa persona. Si es que Dios reina en ti. Pero si Dios no reina en ti, pues en efecto no formas parte del reino de Dios. Qué bueno saber, como he dicho, que Dios es misericordioso. Dios es paciente. Él está ahí con los brazos abiertos, esperándote. E incluso aquellos que son de Él y que por algún tiempo se han apartado, Dios está ahí, esperándote. Dios tiene muchísimo amor para con nosotros. Ha dado a su Hijo. ¿Qué más puede demostrar? ¿Quién puede poner en juicio su amor? Lo ha dado todo. Se ha dado a sí mismo. Así que nosotros debemos de ser consecuentes con ello. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para cumplir con su voluntad, hermanos. Así que el Señor nos dé sabiduría a la hora de leer estos textos tan desafiantes, tan inspiracionales,
tan reflexivos que nos invitan desde luego a reconsiderar muchas veces nuestras vidas. Aun cuando estamos pues en el camino, llenos del Espíritu, incluso allí debemos de seguir adelante. Que ninguno se sienta saciado, porque la mayor saciedad la recibiremos cuando estemos con el Señor, cara a cara. Por ahora estamos disfrutando ese aroma que nos viene del banquete. Estamos viendo a lo lejos cómo se está preparando la boda. Pero todavía no. El mayor anhelo es ese, estar con Dios. Y qué bueno que Dios nos dé la oportunidad de ya estar con Él, de ya disfrutar ese tiempo ahora, de poder guardar esos principios de vida que Él nos marca en su palabra a través de nuestros entornos. Así que, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría a la hora de leer estos textos y que nos ayude a comprender que esto no era algo de Pablo, esto es algo de Cristo en Pablo. Que no pensemos que nuestra vida no tiene nada que ver con Él o con otros que aparecen en la Biblia. No, esto consiste solamente de Dios. Lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. Porque si algo bueno podemos hacer, lo hacemos porque Dios lo hace a través de nosotros. Todo lo malo que hacemos es culpa nuestra. Todo lo bueno es de Dios. Así que, gloria a Dios.